y estar 2 domingos los 3 servicios. Yo no sé cómo le voy a hacer. La carne se cansa, se aflige, se agobia, es perezosa también. Pero le dije, yo no sé cómo, pero tú sí sabes cómo me vas a dar la fuerza cada día. Y realmente, como dice mi hermana Lili, quizás al llegar a la casa la carne, ¿verdad? Ay, me siento un poquito cansada. Pero saben que ya estando aquí, cuando viene uno con un corazón dispuesto, el Señor hace que todas esas perezas, esas aflicciones, ese cansancio, ese desánimo se desaparezca. Cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a cantar, o aunque no se sepa quizás la alabanza, pero usted empieza a tararearla en el Espíritu, usted empieza a introducirse en la presencia del Señor, ese agotamiento físico, ese cansancio mental, porque a veces la mente está cansada, ¿verdad? De tantas cosas, de tanta pensadera. Todo eso se va desapareciendo en la presencia del Señor. Por eso en este tiempo podemos ver mucha gente agobiada, cargada, porque no entrega esa carga. Y nuestro Señor Jesús dice en su palabra, ¿verdad?, que nosotros debemos entregar las cargas, no llevarlas nosotros, sino entregar las cargas a Él. Y así es que esta tarde yo quiero compartir con ustedes este tema que el Señor me ha dado, y es de gran bendición para mi vida, porque es una forma en la que el Señor ministró todo mi ser de cómo renovar nuestra mente. Y el tema es renovando tu mentalidad. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos en la mente? La mente es una computadora humana. La mente tiene esa capacidad de que se le puede saturar de tanta información, tanto buena como mala. Y entonces vamos a estar hablando bajo el tema de renovando tu mentalidad. Es necesario ser renovados, no solo en apariencia externa, no solo en vestuario, no solo renovar nuestro carro, el carro del año, no solo pintar o renovar o comprarnos una casa nueva, un vehículo nuevo, nuevo maquillaje. No nos vamos a referir al renuevo material. Hoy el Señor quiere ir más allá de una apariencia externa. El Señor quiere hablar a lo interior. Y vamos a hablar de eso, cómo poder renovar nuestra mentalidad. Y el Señor me decía, ¿sabes, Marlene? En un tiempo de mi vida que mi mente se agobió, se saturó de tantas cosas malas, de tanto mal pensamiento. Estaba siendo mi mente bombardeada por los dardos del enemigo. Y entonces pude darme cuenta que la palabra es tan real y que todo está escrito en este manual de vida, que es la Biblia. Que me di cuenta que es la batalla más intensa que el ser humano puede tener. Es en la mente. Es en la mente. En la mente se pueden despertar tremendos gigantes para querer atormentarte, querer debilitarte y querer decirte hasta aquí no más, no puedes avanzar, no puedes continuar. Y el Señor me decía, ¿sabías que lo que tú piensas de ti es la profecía más eficaz para tu vida? Porque es lo que vas a vivir. Entonces yo dije, ¿cómo así? Sí, hay mucha gente pensando que son inútiles, que son tontos, que son incapaces, que no pueden, y eso es lo que viven. Y hay gente que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, pero cree que ellos son capaces, que ellos pueden lograr las cosas, y vemos que son triunfadores. Y ahí es donde decimos, pero ellos ni son cristianos, y mira qué bendecidos, qué prósperos, porque tienen una actitud distinta a la que quizás alguno de nosotros puede tener en este tiempo. Y el Señor hablaba a mi vida de que hay mucho pueblo de Dios agobiado, atribulado por mentes erradas. Algo errado es algo que no pasa de ahí, que está detenido, que está estancado, porque desde niños tuvieron una formación decadente. O sea que quizás no hubo escuela, no hubo educación, no hubo buen consejo, o se les ministró solo cosas que los fueron devaluando y les han hecho pensar que pues nada bueno puede salir de ellos. Entonces ellos creen que no son capaces,
de lograr cosas grandes y maravillosas, cuando la palabra nos dice que el propósito de Dios para cada uno de nuestra vida es grande, es maravilloso y es perfecto. Ahora bien, ¿por qué nuestra mente necesita ser renovada? Porque nuestra mente se contamina día a día de lo que nosotros miramos, de lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros leemos, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros nos reunimos a conversar con otras personas. Entonces, cuando nuestra mente se va saturando de cosas que nos apartan de Dios, nuestra mente se contamina, se detiene y se estanca, y vamos en reversa, vamos para atrás, porque nuestra mente se ha detenido, se está llenando de basura. Y muchos desde la niñez pudimos haber traído basura en la mente. ¿Y qué tipo de basura? Maltrato, te regañaban, te abusaban, te golpeaban, te menospreciaban, te rechazaban. Y todo eso que en la niñez, en la adolescencia, quizás sufrieron abuso verbal, esposos abusadores, mujeres maltratadoras, y todo eso que sale de la boca, uno lo escucha y llega a la mente. Y de la mente baja al corazón. Y del corazón se convierte en una acción. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de lo que llega a nuestra mente. A veces nuestra mente viene con doctrinas erróneas, con tradiciones, con religiosidad, con legalismo. Y cuando nuestra mente está llena de cosas que nos apartan del Señor, realmente nosotros vamos a vivir una vida decadente. No vamos a vivir una vida próspera, porque tenemos que ser muy cuidadosos en la alimentación mental, en lo que le estamos dando a la mente. ¿Qué le estamos dando a la mente? ¿Cómo estamos alimentando nuestra mente? ¿Cómo estamos alimentando? ¿Y cómo alimentamos la mente? La mente la alimentamos con la mirada, con el oír, con lo que leemos. Entonces, de lo que llega a nuestro cerebro, baja al corazón y se convierte en una acción. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo nos está llevando al propósito que Dios quiere realizar en la vida de cada uno de nosotros, o andamos perdidos, o no sabemos cuál es nuestro propósito. Así es que hoy quiero llevarlos al libro de Romanos, haciendo esta breve oración para que sea el Señor dándonos el entendimiento precisamente a nuestra mente. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que eres tú el que renueva nuestra mente, Padre. Sé que eres tú el que derriba todo argumento equivocado, todo argumento errónico en nuestra mente, Padre. Eres tú, Señor, el que quita todo bloqueo mental. Eres tú, Señor, el que quita todo lo que estorba, Padre, y añade todo lo que necesitamos, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, trae tú el entendimiento. Y sé tú, Señor, cambiando y transformando nuestra mente para bienestar, Señor, de nuestra vida. Y poder, Señor, día a día realizar el propósito que tú tienes en nuestra vida, Padre Celestial. Y eso vamos a lograrlo cuando tenemos una mente limpia, pura, santificada y renovada por tu amor, fidelidad y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den esa ofrenda de palmas al Rey de Gloria. Vamos a leer estos versículos en el libro de Romanos 12, 1, 2. Libro de Romanos 12, 1 y 2. Y como si estuviésemos orando la palabra, como si estuviésemos orando la palabra, las palabras que dentro de este texto toquen su corazón, subrayenlas, porque Dios les quiere mostrar y revelar algo. Dios quiere hablar a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro espíritu, tal cual fue la administración de la cena del Señor. Porque ahí radica la esencia de nuestra prosperidad personal, en el hogar, la familia, matrimonio, compañerismo, liderazgo.
en nuestra mente, alma, espíritu y en el corazón. Gloria al Señor. Así es que dice, vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Repita conmigo, sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Así es como debemos presentarnos al Señor, dando esa milla extra, haciendo ese sacrificio como una ofrenda grata, como un holocausto agradable al Señor. Nosotros mismos, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con entendimiento, con razonamiento. Pero para poder lograr esto, esta exhortación que nos da el apóstol Pablo, para nosotros presentarnos como un sacrificio vivo, tenemos que tener el entendimiento para poder tener razonamiento. Y eso lo vamos a lograr teniendo una mente renovada. Mientras en nuestra mente esté llena de argumentos equivocados, nosotros no vamos a poder presentarnos así al Señor. Nosotros vamos a cuestionar lo que vamos a hacer. ¿Quién quiere sacrificarse en este tiempo? Nadie quiere sacrificarse en este tiempo. Pero resulta que si nosotros no nos sacrificamos voluntariamente como un aroma, como una esencia fragante, una esencia en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, rindiendo un culto racional con conocimiento, con entendimiento, entonces no vamos a lograr nada. Pero lo bueno es del Señor que en este tiempo nos reúne para que podamos entender. Porque cuando hay bloqueo en la mente, el Espíritu Santo es experto en dar toques de sabiduría, de entendimiento, para que se nos revele la palabra. Y entonces viene el razonamiento. Entramos en razón y decimos, para mí no es un sacrificio, yo ahora lo hago con gozo, con alegría. Yo vengo mañana, es una hora de oración. ¿Cuántos días tiene el día? 24. Yo le ofrendo uno al Señor. Y yo vengo el martes, y vengo el miércoles, y vengo el jueves. Y cuando sientes, tu mente te está guiando a la presencia del Señor por la disposición de tu corazón. Gloria al Señor. Y leemos Romanos 2. Gloria a Jesús. Y dicen el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Mira, ahí viene una poderosa revelación por parte del Señor. ¿Qué te va a ayudar a poder renovar tu mente? El que no seas conformista. No te conformes como estás. La edad no significa nada. La edad es un número de que ya sea que uno lo aprendió a vivir o ha decidido aprender a vivirlo ahora. Es que yo no sé cómo orar. Pídele guianza al Señor. Es que yo no puedo cantar. Adora. Sea un adorador. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuestra mentalidad va a ir cambiando poco a poco si nosotros decidimos, como dice la palabra, no conformarnos en la situación que estamos. ¿Cómo está mi vida espiritual? Jamás pensemos que ya lo logramos todo o que ya lo hemos entendido todo, porque eso no es así. Día a día nosotros estamos aprendiendo, todos los días. Así lleguemos a tener 80, 90, 100 años, siempre la vida nos dará una lección. Siempre estaremos aprendiendo. Entonces no nos conformemos. No nos conformemos de cómo estamos. No os conforméis a este siglo, sino transformados. Y la transformación, ¿saben? El Señor me daba un ejemplo. Me daba un ejemplo de la transformación mental. Me decía, el ser humano tiene que sufrir una metamorfosis. Y cuando me dio la palabra de metamorfosis, me vino el proceso de la mariposa. Cuando nuestra mente está sucia, contaminada de pornografía, de novelas, de programas que no edifican, de cosas violentas, de lectura quizás de horóscopos, de toda esa basura,
nuestra mente está engusanada. Y para que nosotros podamos tener un cambio, necesitamos pasar esa transformación de la metamorfosis. Pero tenemos que estar dispuestos a decir, bueno, yo hoy me voy a disciplinar y voy a dejar que Dios me enseñe a cómo limpiar y renovar mi mente contaminada. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo, porque Él es el experto en limpiar las mentes decisivas, las mentes que quieren ser diferentes, que quieren lograr cosas grandes en sus vidas. Y recuerden que cuando yo les hablo de cosas grandes, yo les hablo de lo espiritual, las cosas grandes del reino, el que tú puedas orar, que tu fe se pueda activar, que tú puedas conectar a otros a la presencia del Señor, que sucedan milagros cuando tú oras por alguien, que activen la fe del que está desactivado en la fe. Pero nosotros no podemos lograr eso si nosotros no hemos decidido rendirnos a Cristo. Si nosotros no nos rendimos a Cristo, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y saben, no necesariamente si aún no hemos llegado a un nivel donde escuchamos la voz de Dios, que Dios nos habla, Él nos habla a través de su palabra. ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Lee la Biblia. Aquí está el manual de vida. Aquí está el manual de vida. Y quiero compartirles 3 referencias de cuál podemos evaluar que puede ser la voluntad de Dios. Primera, soberanía de Dios. Su soberanía. Lo que Él promete, Él lo cumple, porque Él es fiel. La palabra revelada por medio de la palabra escrita en la Biblia. Así es como yo voy a encontrar cuál es la voluntad de Dios, por medio de su soberanía, por medio de la palabra revelada escrita en la Biblia, y buscar el camino de la sabiduría y la piedad espontánea. Cuando nosotros nos disponemos esto es ir a otro nivel, mis amados hermanos. El Señor nos está exhortando a salir de la comodidad, al que nuestra mente sea cambiada y sea transformada por el poder de Dios. Muchas veces de niños quizás nos dijeron palabras que nos marcaron, quizás nos dijeron palabras que nunca en la vida vas a lograr nada, y te das cuenta que hasta este tiempo no has logrado nada porque creíste esa palabra te marcó. Entonces es tiempo de entregársela al Señor. Es tiempo de renovar. Y cuando hablamos de una renovación, ¿verdad que cuando hablamos de renovación pensamos en algo viejo que se volvió a hacer o en algo que se hizo completamente nuevo? Y así trabaja el Señor. El Señor quiere despojarnos de la vieja naturaleza, de la vieja mentalidad, de la mentalidad de la crítica, la murmuración, el chisme, la habladuría, el legalismo, la falda larga, la falda corta, te pintas, no te pintas. El Señor no quiere ver apariencias, el Señor quiere ver el corazón. Eso quiere ver, el corazón. Y si es que hubiese algún cambio, Él lo hará, sin que nadie esté criticando ni juzgando a nadie. Porque si algo yo les voy a decir y se los digo por testimonio, el Señor me dijo en un momento: aquel que está bien conectado conmigo no se fija en esas cosas. Y si hay cosas que no están bien, él ora, ella ora, pero no se pone en el papel de juez, porque juez solo hay uno y es Cristo. Entonces nosotros tenemos que venir en esa disposición de dejar que nuestra mente sea renovada, sea cambiada. Pero nosotros tenemos que hacer una parte. Y el Señor hace la más fuerte, ¿verdad? Y la parte que nosotros nos corresponde hacer para que nuestra mente sea renovada es disponer nuestro corazón a sacar toda la basura, todo lo que hay, la falta de perdón, raíces de amargura, los malos pensamientos, todo lo que llega malo a la mente, tenemos que entregárselo al Señor en la cruz para su muerte.
al altar de oración donde el fuego está encendido, ahí se echa todo lo malo. Señor, esta mentalidad, estos pensamientos, esta manera de sentirme, esta manera de pensar, Señor, no me gusta, no me conviene, Señor, porque saben, cuando estamos con una mentalidad contaminada, nos estancamos. Y se nota en la apariencia de uno, se nota que algo no está bien, se nota que algo le sucede a esa persona. El Señor quiere que nuestra mente sea cambiada y transformada por el poder de su palabra. Y si nosotros leemos y leemos y leemos, nosotros estamos limpiando, cambiando y transformando nuestra mentalidad hasta llegar a ser a la imagen de Cristo. Porque eso es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo yo puedo? Yo quiero, ok, si tú quieres, el Señor puede cambiar tu mentalidad. Esa mente quizás de poca visión, o sea, no creo, no puedo, quizás, tal vez, a lo mejor. Esas palabras no son para los hijos de Dios. Esas palabras no son para nosotros. Nosotros tenemos que caminar en fe que Dios está con nosotros y que Él tiene el poder de cambiar y renovar nuestra mente, pero nosotros tenemos que poner todo de nuestra parte para que esa mentalidad vaya cambiando y se vaya renovando y se vaya fortaleciendo. Hay mentes temerosas, hay mentes miedosas, hay mentes que dudan, hay mentes debilitadas, débiles, no pueden expresarse porque hay temor, porque la mente no tiene la concordancia, la estabilidad, el enfoque. ¿Por qué? Porque no se han dispuesto a que la mente sea renovada. A veces yo decía, Señor, renueva mi mente cuando yo sufrí un ataque mental. Yo decía, Señor, renueva mi mente. Y yo creía que alguien iba a venir a imponer su mano, iba a orar y wow, ya venía el renuevo así, con un milagro creativo. Y el Señor puede hacer ese tipo de milagros si a Él le place. Pero cuando no lo hace de esa forma, es porque Él nos quiere llevar de la A a la Z, dándonos una enseñanza para que valoremos y aprendamos a tener limpio el templo y morada del Señor, que es nuestro cuerpo. Y dentro de nuestro cuerpo está el cerebro, la máquina de inteligencia, sea para el bien o sea para el mal. Pero nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que buscar hacer el bien, ser pacificadores y no ser malhechores, porque entonces no somos hijos de Dios, aunque dentro de las congregaciones crece el trigo y la cizaña. Eso dice la palabra. Nosotros somos trigo en el nombre de Jesús, y hemos tomado la decisión, la determinación que nuestra mente se renovará a través del poder de la palabra. Tenemos que ser fervientes lectores de la palabra del Señor, y ahí es donde la palabra va limpiando la mentalidad vieja por un renuevo en la palabra cristocéntrica, en la palabra y las promesas de Cristo. Y cuando te das cuenta, no solo tu mente se va fortaleciendo, sino te va conectando y activando y te va haciendo crecer en fe, porque tu espíritu está alimentándose. Se está alimentando tu espíritu, como se ministraba en la cena del Señor. Porque de la mente baja el corazón, baja al alma, al espíritu. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría para poder razonar. A veces cuestionamos las cosas del Señor, lo que no entendemos. Quizás llegó la prueba, quizás llegó la enfermedad, quizás llegaron cosas confusas, que nuestra capacidad y mentalidad humana no logra entender. Y es ahí donde tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Que aunque haya ocasiones donde no entendemos lo que pasa, donde no comprendemos por qué pasó, decirle, Señor, aunque mi mente humanamente no entiende, no comprende lo que se está pasando en este momento, Señor, dame la sabiduría para poder tener el entendimiento, el razonamiento y poder tener paz. Diga razonamiento. Razonamiento. ¿Por qué el Señor me pone a que les resalte esta palabra? Porque muchas veces hay situaciones en la vida que no razonamos, que no pensamos antes de decir, hablar o hacer algo.
Y lo hacemos después, ya con la consecuencia de que a lo mejor la regamos por no haber razonado previo, por no haberlo hecho con anticipación. Entonces, para tener una mente renovada, antes de tú hacer algo, el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a decir: momento, piensa antes, medita, haz un plan de lo que vas a hacer, de dónde vas a ir, cómo lo vas a hacer, porque el Señor es un Señor, es nuestro Dios, es un Señor de orden. Pero si nuestra mente no tiene orden, nuestra casa tampoco, nuestros hijos tampoco, porque todo radica, empieza acá. El corazón puede estar palpitando, pero necesita del cerebro para que pueda expresar las emociones y los sentimientos. Esto es algo muy, muy profundo. Hay muchas personas en los psiquiátricos tomando medicamentos porque tienen trastornos mentales, cuando es porque hubo una mente contaminada. Quizás vienen cargando maldiciones generacionales, ancestrales, pecados de los padres, pecados ocultos, y no ocupan eso, sino necesitan un toque del poder de Dios para que esa mente sea tocada y transformada por el poder de lo alto, por el poder de Dios. Es muy importante cuando nosotros oramos decirle: Señor, yo te entrego, óigame bien. Y esta fue una guianza por parte del Señor que me direccionó a cómo elevar mis oraciones. Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús yo te entrego mi mente, te pertenece, Jesús. Mi alma, donde radican las emociones, sean cosas buenas o cosas malas, ahí quedaron, en tus emociones, en el alma. Y en nuestro espíritu, que se conecta con el Señor, entonces yo te entrego mi alma, te entrego mi mente, mi alma, mi espíritu, mi corazón y mi voluntad. Yo te entrego todo, Señor, pero ordenadamente. Entonces, si nosotros se lo entregamos a Él le pertenece, entonces nosotros tenemos que tomar el tiempo de todos los días, tomar unos minutos para alimentar nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón con la palabra. Tú tienes que buscar también esa forma de que el Señor vea que realmente le anhelas, que realmente lo quieres, que realmente quieres una experiencia sobrenatural, que tengas sueños no aterradores, sino sueños de Dios, sueños con visión, sueños con revelación. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo último que ves tú antes de acostarte? ¿Cómo alimentaste tu mente antes de acostarte? ¿Qué fue lo último que quedó impregnado en tu cerebro para bajar al corazón? Y recuerde que esto, si baja el corazón, lo que quedó en la mente se convierte en una acción, para bien o para mal, para acercarte o alejarte de Dios. Si alguien estuvo escuchando música secular, lo que va a querer al siguiente día es ir a una disco, a un baile o a un concierto. Pero si en la noche se quedó adorando, se quedó orando, se quedó clamando, y al cerrar sus ojos lo que quedó fue el poder de Dios, al otro día Él quiere venir al templo a adorar. Él quiere venir a adorar. Él quiere venir a provocar la gloria del Señor. Pero si lo que estuvo haciendo no lo guía al Señor, la mente está débil, está llena, pero no del poder de Dios, no de la palabra, sino que está llena de debilidades carnales. Y cuando vienen las malas noticias, caen de rodillas, quebrantados, sin fe ni esperanza, con duda, con miedo, con terror, porque no estaban firmes en la palabra. Entonces el Señor nos manda a recapacitar y reflexionar de que el Señor quiere que nosotros nos renovemos día a día, pero nosotros tenemos que ponerle nuestra parte, hacer lo que nos corresponde a nosotros, y Él hará lo demás, lo sobrenatural, lo que Él necesita. Usted durante el día, usted tiene que ver prédicas, escuchar devocionales, escuchar oraciones, escuchar alabanzas, leer la palabra, orar, declarar, porque estamos en pie de guerra. La palabra dice que el reino de los cielos sufre violencia. La guerra está declarada.
pero dice que solo los valientes. Entonces, hoy que participábamos de la cena del Señor, dice la palabra, escudriñese a usted mismo. ¿De qué estoy llenando mi mente? ¿Qué ha dañado mi mente? Porque a veces no es que uno directamente la ensució la mente, a veces nos ensuciaron la mente en la niñez, en la infancia, en la adolescencia, o quizás somos atraídos por la concupiscencia, o sea, por el pecado, somos atraídos a cosas que no le agradan a Dios, y eso contamina, eso contrita el Espíritu de Dios. Por eso el Señor nos está haciendo un llamado a tener un renuevo mental en su presencia, en su palabra, a través de la alabanza, de la oración, del clamor, de la intercesión, de la lectura bíblica. ¿Por qué? Porque si nosotros contrictamos, entristecemos, el Espíritu de Dios se aleja, se va de nosotros. Y entonces no hay respuesta a nuestras oraciones. Entonces vienen las crisis. Y vienen cosa tras otra, y el enemigo dice, aquí podemos bombardear. Pero si usted decide día a día renovar su mente en Cristo Jesús, el Señor hará cosas grandes. Cuando el Señor me hizo el llamado ministerial, yo le dije, Señor, ¿cómo yo voy a predicar, orar, hablar? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no puedo. Porque nuestra capacidad humana, y cuando no hemos sido quizás hijos de pastores, no hemos tenido una formación o educación bíblica desde la niñez, y no hemos tenido esos estudios de teología y toda esa formación que hay bíblicamente, uno se siente incapaz de hacer ciertas cosas. Pero cuando uno dispone el corazón, la mente, el alma, el espíritu, y uno le dice, Señor, aquí estoy dispuesta, yo no sé hacerlo, pero tú sí puedes. Entonces yo me voy a preparar, yo voy a leer la palabra, y cuando yo tomo ese tiempo, yo empiezo a escuchar la voz de Dios, y Él me empieza a revelar, y Él me empieza a mostrar, y Él me empieza a decir, porque estoy llenando mi mente de conocimiento, estoy buscando la sabiduría de lo alto a través de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Entonces, muchas veces la mente está agotada y cansada del afán, del día a día, de los problemas. Pero entrega tu mente a Cristo Jesús. Y una vez entregada la mente a Cristo, empieza a leer la palabra de Dios. Porque para que haya un renuevo, muchas veces dicen algunas personas, voy a remodelar mi casa. Pero se dan cuenta que los simientes están sólidos, están fuertes. No ocupan tumbarlo del todo. Sí, limpiar un poco y luego volver a repellar nuevo y quedó de nuevo renovado. Pero a veces hay tanto trastorno mental, hay tanto mal pensamiento, hay tanta suciedad que se necesita demoler esa casa. Se necesita tumbar por completo, arrancar todo para volver a poner nuevos simientes. Y lo mismo pasa también en lo espiritual, en nuestra mente. Muchas veces es tanto lo que hay que tenemos que decirle, Señor, límpiame, vacíame, pero lléname de tu conocimiento. Pero el conocimiento no llega así nomás. El conocimiento, nosotros somos lo que nos vamos a tomar, a leer, a escuchar, y entonces se empieza a llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Y cuando se empieza a llenar de la palabra de Dios, empezamos a descubrir sus promesas, su palabra profética. Entonces, ¿cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo te estás viendo ahora? ¿Cómo la mente te dice que eres? ¿Quién puedes llegar a ser? ¿Quién eres en Cristo? ¿Cómo ves a tus hijos? El enemigo ha acaparado la mente de muchas familias, trayendo destrucción. Pero hoy recuerda la promesa del Señor, que Él dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo lo creo, pero para que mi casa y yo sirvamos, tenemos que levantar el altar de oración de casa. Clamor de oración. Ahí ponernos firmes,
venga lo que venga, Señor, aquí estoy, yo te sigo creyendo. Y cuidar nuestro ambiente, las amistades, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, porque nosotros queremos presentarnos así al Señor. Cuando nosotros queremos presentarnos al Señor, somos una ofrenda. Te entrego mi vida, le decimos. Entonces tenemos que hacerlo lo mejor que nosotros podamos hacer. Dejemos todo argumento religioso. A mí en algún momento me dijo el Señor, yo nací, acepté al Señor en una iglesia pentecostal, profética, muy religiosa. Y fue así mi formación mis primeros 4 años. Y pues cuando hay mucha religión, hay mucho que juzgar, porque la religión te convierte en un fariseo, hipócrita, o sea que estaba en una forma equivocada, pero traía ciertos legalismos. Y vino un día el Señor me confrontó y me dijo, y yo veía, ¿verdad? No usó manto, se pintó el cabello, las uñas muy largas, el vestido muy corto, porque donde yo acepté a Jesús, no había nada de eso, había velo, había manto, cara lavada, zapato bajo, falda larga, pero había una de chismes, una de críticas, una de habladurías, que como que entre una y otra cosa se contradecían las personas. Entonces, cuando el Señor me saca de ahí, ¿verdad? Llega un momento en el que el Señor me dice, mira mi amada, yo quiero promoverte. Y yo, gracias Señor, gracias Padre, gracias porque puedo escucharte. Sí, me dijo, pero antes de yo darte alguna promoción, yo necesito que me entregues esos argumentos religiosos. Tú tienes que tumbarme toda esa crítica. No eres tú el juez, no te conviene a ti. Cambia la mentalidad que traes formada. A veces venimos con mentalidad formada de enseñanzas equivocadas. Y entonces yo me quedé pensando, pero Señor, soy yo el que juzgo, soy yo el que pesa los corazones, soy yo, y me leyó la cartilla el Señor. Entonces me quebrantó el Señor y me rendí y le dije, amén Señor, no es la apariencia externa lo que tú estás buscando. Tú estás buscando esos corazones sinceros, leales, honestos, que te amen. Y si es que fuese necesario un cambio externo, tú lo das directamente al corazón de la persona. Y así actúa, Señor. Y le dije, toma entonces, Padre, mi mente, toma mis pensamientos, revélate a mi vida, hazme entender lo que yo no entiendo, Padre. Y Él ha venido trabajando conmigo, como sé que lo puede hacer con todos ustedes, en cualquiera que sea el área que ustedes necesitan, el desenvolvimiento verbal. A veces decimos, es que yo no puedo compartir la palabra, yo no puedo orar, yo no puedo. Y efectivamente, si le estás diciendo que no puedes, no podrás. Pero ¿qué tal si dice, Señor, tú puedes hacerlo en mí? Tú puedes, porque tú eres el Dios que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Tú eres el poderoso. Él lo hará también. Y entonces va a venir ese cambio y esa transformación, que entonces vamos a empezar a ver a las personas con ojos de misericordia, con ojos de amor. No a ver lo que aparenta, sino ver la profundidad de sus ojos. ¿Qué hay? Yo he visto tristeza, he visto confusión, he visto duda, he visto depresión, he visto miedo, he oído la muerte. Y una vez le dije a alguien, ¿tienes miedo? Y lo vi a través de sus ojos. Y me dijo, sí. Y el Señor me mostró y me dijo, tiene miedo a morir, tiene miedo a la muerte. Dije, ¿tienes miedo a la muerte? Y se derrumbó, sí, tengo miedo. Y entonces, cuando el Señor toma nuestra mente, Él empieza a hacer cosas maravillosas.
Y eso es lo que el Señor quiere en esta tarde. Cambiar, transformar y renovar nuestra mente. Pero dejemos que el Señor haga ese proceso de la metamorfosis mental. Yo llegué así, como un gusano, como con gusanos en la mente. Venía del mundo agobiada, atribulada, con un tormento mental bárbaro. Venía del psiquiátrico, con medicamento, al borde de la locura. Pero me rendí al Señor y le entregué mi mente, mi alma, mi espíritu, mi corazón, mi voluntad. Y no ha sido fácil obedecer al Señor. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Es cuestión de que nos dispongamos. Y el Señor hace cosas maravillosas. Hoy quiero pedirles que se pongan de pie. Alabado sea el Rey. Denle esa ofrenda de paz.